específica. En cambio, el derecho a la vida es inviolable. ¿A qué caso se refiere? A todo. A todos los casos que puedan violar la vida. Entonces, fíjate que la regla es específica. El principio es universal. ¿Cuál es rígida y cuál es flexible? Las reglas son rígidas y los principios son flexibles. Claro, porque tú puedes adherir o no al principio. En cambio, la regla es rígida. ¿Por qué es rígida? Porque es de obligatorio cumplimiento. Y si no la cumples, ¿qué pasa? A la cárcel. Tienes una sanción. Ah, es rígida. Tiene una consecuencia. En cambio, el principio tiene consecuencia. El derecho a la vida es inviolable. ¿Tiene alguna consecuencia? No. Ahí en la norma no. ¿Y la regla? ¿Tiene consecuencia o no? Sí tiene. Claro. Entonces, ahí vas tú diferenciando lo que es reglas de principios. ¿Entendido? Que es lo que yo busco. Y esto te lo digo porque también me tienes que diferenciar ahora para la próxima clase. Diferencia entre principios, reglas y valores. Por eso es que te hablé de principios y reglas. Porque ahora le agregamos y valores para que tú sepas cuándo está frente a un principio, cuándo está frente a una regla y cuándo está frente a unos valores de que habla la Constitución política. ¿Me has entendido la metodología de trabajo, señor estudiante? Sí, señor. Diferencia entre principios, valores y reglas. Entonces ahora vamos a averiguar sobre principios, reglas y valores, diferencias para la próxima clase. Y seguimos con la estudiante que estaba, ¿cómo es? Sharon. Sí. Entonces Sharon me estaba hablando de unas diferencias entre reglas y principios. Entonces yo le decía a mis estudiantes, tengan en la cabeza que el homicidio es una regla y que el derecho a la vida es inviolable es un principio, para que entiendan la explicación de sus diferencias. A ver, sigue hablando, Charo. Ronald D. Working, me dijiste Ronald D. Working. Y el principio tendrá que aplicarse. El principio se tendrá que aplicar o no. Si tú quieres, sí, si tú quieres, no. No es obligatorio. Debiera ser obligatorio. ¿Cuál es la obligatoria? ¿Cuál es la obligatoria? ¿La regla o el principio? Es de aplicación todo o nada. Pero debemos aplicar los principios. Sí, pero debemos aplicarlo. Claro, se nos vuelve obligatorio para que haya justicia. Se nos vuelve relevantes. Y es lo que está pasando en Colombia. En el common law, lo importante son los principios. Acá en Colombia son las reglas o las normas. Pero se ha hecho o ha tomado gran importancia los principios que hacen parte de la escuela neoconstitucional. Profe, disculpe que le interrumpa. Yo tengo Dígame. acá en el libro de la teoría de los derechos fundamentales de Robert Alexis, que los Eso, principios son perfecto. mandatos de Robert Alexis habla civilización, de esto también. que se caracterizan por lo que pueden ser cumplidos en distintos grados y porque la medida de su cumplimiento no solo depende de las posibilidades, sino de lo fáctico o de las fácticas. Pero me estás hablando de los principios. Sí, claro. Correcto. Es que esa es la discusión que ustedes van a ver en la audiencia del nieto asesino que ya se acerca. Esa es la discusión que ustedes van a ver. Los positivistas hablando de la regla, diciéndole, hey, aquí hay un sistema jurídico vigente que permite que ese nieto herede, porque no existe en Macondo la prohibición de que el que mate al causante pueda heredar. Ojo que estamos en Macondo. Si estuviéramos en Colombia ahora mismo,
ya ese nieto no hereda. ¿Por qué? Porque está prohibido. Pero en Macondo existía un vacío legislativo en el caso. Profesor, la audiencia la vamos a simular allá donde yo vi unos compañeros que están en otro grupo que fueron a una sala. Allá lo haremos allá mismo. En la audiencia, en la sala de audiencia. Bueno, Ok. entonces, Profe, yo tengo una duda. esperen un momentico para terminar y concretar esto. Entonces ustedes van a ver en la caso de la audiencia que los positivistas van a decir, miren, existe un sistema jurídico, existe una ley y la ley permite al nieto heredar. Pero van a decir los naturalistas, no señor, los principios son de obligatorio cumplimiento. Y eso tenemos que decirlo. Son de obligatorio cumplimiento en Colombia. Pero no es como la regla que se aplica o no se aplica. El principio, tú te adhieres o no a él. Pero la idea es adherirse a los principios. Pero tú podrías no adherirse a él. ¿Por qué? Eres positivista de línea dura y dices, no, lo que resuelve el problema son los códigos. Dime. Tenía el micrófono abierto, perdón, profe. Estaba pensando en lo que usted decía y lo hablé en el momento. Bueno, ¿quién me iba a preguntar algo por ahí? ¿Quién me iba a preguntar algo? Yo, profesor. Dime. Entonces, el common law va variando según el país, porque pues usted dijo que acá en Colombia los principios son las normas y las reglas, ¿no? Pero en otro país no, me imagino que es Yo así. dije que en Colombia hablamos de normas y nosotros somos civil law. Y en el common law se habla de reglas. ¿Cuál es la duda? Dime. No era esa, pero ya usted me la aclaró, gracias. Sí, acá en Colombia hablamos de normas jurídicas y de principio. El principio es una norma jurídica. En el common law hablamos de reglas y principios. Y es el célebre debate entre Working y Hart. Y Working y Hart hacen parte del common law. Bueno, bien. ¿Qué otra diferencia tiene, Sharon? A ver, eso es importante, fíjense. Las reglas tienen supuesto y consecuencia. En cambio, los principios no tienen supuesto y consecuencia. Imagínense el delito de homicidio e imagínense el principio de que la vida es inviolable. ¿Cuál tiene supuesto y consecuencia, señores estudiantes? De los dos ejemplos que hemos puesto para analizar los principios y las reglas. El homicidio, claro, tiene un supuesto. ¿Cuál es el supuesto? El que matare a otra persona. Ese es el supuesto. ¿Y cuál es la consecuencia? Tendrá 60 años de cárcel. De 60 años. En cambio, ese supuesto y consecuencia lo ven en el principio del derecho a la vida es inviolable. Hay un supuesto y hay una consecuencia. No hay. No la hay. Correcto. ¿Alguien quiere participar que me estaba por ahí todo? No. Bueno. ¿Qué más, Sharon? ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otra diferencia? ¿Qué pesa más? Mire lo que está diciendo él. Las reglas se resuelven a través de la validez. ¿Por qué una regla es válida? Si está vigente. Eso dicen los positivistas. La regla o el homicidio resuelve el problema. Esa regla es válida porque está vigente en el derecho positivo. Y si está vigente, se aplica. En cambio, los principios, sí. Disculpe que lo interrumpa, quería mostrar un ejemplo de cada uno. Si quiere, puedo seguir después que usted termine de finalizar ahí. Dale, claro que sí. Entonces, fíjate cómo opera esto. La regla
Es válida porque es vigente. Está vigente. Y está de acuerdo con una norma superior, está de acuerdo con la Constitución política. Perfecto, ok. El principio es diferente. ¿Cómo aplica? Y dice el estudiante, se pesan, los principios se pesan. Y te voy a poner un ejemplo para que entiendas cómo operan los principios. Shakira es una cantante que tiene una vida, yo diría que abierta al público, pero también tiene su intimidad. Y un periodista la tiene allí investigándola y mirando qué hace, qué no hace, y trasciende la misma intimidad de la persona. Y se enfrenta entonces, Shakira le presenta una demanda a ese periodista por violación a la intimidad. ¿Cómo se defiende el periodista? Yo tengo derecho a informar. Ahí están enfrentados dos principios, señores. ¿Cuáles son los principios que están enfrentados? El derecho a la intimidad y el derecho a la libertad de expresión. O a la al libertad derecho de informar. De informar, ok. ¿Cuál pesa más? O del trabajo también podría ser, porque ese es su trabajo. No, pero vamos a enfrentar los dos principios, el derecho a la información y el derecho a la intimidad. Pesa más el de la intimidad. Intimidad, ¿no? Dependiendo, ¿verdad? ¿Qué Bueno, clase de yo información? voy a interrumpir aquí y tengo mi ejemplo de principio sería el principio de la libertad de expresión puede entrar en conflicto con el principio de protección del honor. En ese caso judicial, También. el juez debe ponderar cuál de los dos principios debe prevalecer. Eso sería un Correcto, ejemplo. esa es la forma de resolver los principios, con la ponderación, es la diferencia. ¿Y cómo se resuelve la regla? En caso de la regla, ¿Se aplica sí. O sea, todo? mi ejemplo sería, ¿Todo qué? ¿O Se nada? aplica lo que está sí, tiene escrito. que ser todo o nada. O sea, yo Claro, tengo mi listo. ejemplo, si un conductor excede el límite de velocidad en 20 kilómetros, se le impondrá una multa. Si el conductor va a 100 kilómetros en una zona de 80, la regla se aplicará automáticamente. Correcto, así es, así es. En cambio, los principios se aplican de manera diferente, pesando. ¿Qué pesa más frente al caso? Es decir, la ponderación. Fíjense que es una forma diferente, ¿eh? El juez frente a los principios pondera. El juez frente a las reglas, ¿la aplica o no la aplica? Punto. En cambio, cuando hay encuentro o choque de principios, pondera más. En el caso del nieto asesino, ¿qué va a ponderar? El derecho a la vida, que es un principio, frente a la regla que dice que puede heredar, que pesa más. Entonces, eso hay que analizarlo. Entonces, los principios se resuelven a través de la ponderación. Y les pongo otro ejemplo. Un testigo de Jehová llega agonizando a una clínica, agonizando. Está inconsciente. Los médicos saben que es testigo de Jehová. Y el testigo de Jehová no está de acuerdo con la transfusión de sangre. Ellos tienen su principio de culto, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los médicos? ¿Privilegian la vida o la libertad de culto? ¿Qué hacemos allí? ¿Qué hacemos? Deben de ponderar y privilegiar la vida, ¿no? Correcto. Pero si toda la sociedad es testigo de Jehová, ¿qué pasaría? Si no se Ahí acoguen sí al tiene que, principio ahí sí de la tiene que, libertad de culto, él puede interponer una demanda, o sea, sonará un poco irónico, pero por salvarlo, porque él no pidió ser salvado de esa manera. No, él estaba inconsciente, acuérdate. Pero Profe, una pregunta. tenía un carnet aquí, yo soy testigo de Jehová. a la pregunta que el profe me hace en el caso de que toda la sociedad fuera testigo de Jehová, en la ponderación tendría que ponderar la libertad de religión, de religiosa. Correcto. Hay que mirar qué pesa más en la sociedad a la que estamos. Sí, porque
Entonces ya hablamos de la costumbre. No, de los roles sociales, de la cultura que se está aplicando, de las creencias. Si se marca, Por por eso, ejemplo, en Colombia o sea, hay un caso que profe, marca un precedente de un antes y un después de lo que se hace. Ya los demás médicos, al ver que fue sancionado por hacer su acto, por prevalecer la vida de como debe ser, o sea, yo estoy de acuerdo con que prevalezca la vida, pero la comunidad ¿Sabe de por los qué? testigos de Jehová lo atacan. ¿Sabe cómo se están cuidando a los médicos? Nadie ha escuchado del consentimiento informado. por eso principalmente ellos tienen algo que está profe. regido Cuando te van a operar, ¿qué te hacen firmar? Ok, consentimiento. Sí, el consentimiento. Claro, para que no los demanden luego por el procedimiento. Y por eso es que los médicos a veces son tan duros con uno. Vea, usted se va a morir. Usted tiene una enfermedad catastrófica. ¿Y por qué le hablo así? Porque resulta que demandan a los médicos a veces porque no informan adecuadamente a los pacientes. Y entonces los médicos empiezan a curarse con el consentimiento informado. Vea, le voy a hacer este procedimiento, pero aquí hay un riesgo de que usted se pueda morir. Fírmeme. Y firma para evitar estos problemas de lo que está aconteciendo. Bueno, entonces lo importante es que ustedes observen la diferencia entre principios y reglas. Y llegamos a los valores. Ustedes van a encontrar que en la Constitución política hay unos valores, pero también hay unos principios. Entonces debemos identificar que los valores tienen que ver con los fines que se propone una persona, los fines. Entonces, cuando nosotros veamos en la Constitución, en los códigos, en cualquier documento, los fines esenciales del Estado son estos. Entonces, cuando ustedes escuchen esa frase, me va a hablar de los valores. Los valores. Entonces, tú tienes unos valores y son los fines que tú te propones alcanzar en tu vida. Entonces, vamos a mirar qué estado somos nosotros para establecer los valores de nuestro estado. Y me tienen que escribir, señores estudiantes, escriban, ¿qué estado somos? Entonces somos un estado social De derecho. de derecho, escriban lo que es largo, un estado social de derecho, pluralista, participativo y democrático. Ese es nuestro estado. ¿Qué éramos en la Constitución de 1886 de Rafael Núñez? ¿Qué éramos? ¿Qué estado éramos? En la Constitución Política de 1886, ¿qué éramos? ¿Qué clase de estado éramos? Un estado de derecho, simplemente. Te pregunto, señor estudiante, ¿qué significa? Y míralo en las palabras. Concéntrate en las palabras para contestarme. ¿Qué significa Estado de Derecho? Estado de Derecho. ¿Qué significa? Resuélvemelo con las dos palabras. Sí, pero yo estoy hablando de Estado de Derecho. Yo no estoy hablando de personas. Estado de Derecho. ¿Qué significa? ¿Qué idea te da a ti? ¿Qué idea te proporciona? Estado de Derecho. Todo dentro de Colombia estaba sometido a la ley. Pero ¿por qué no me hablas de los dos términos, hombre? Que el Estado está sometido al derecho. Claro, claro, ya, tan sencillo. Te estoy diciendo Estado de Derecho. Que ese Estado está sometido al derecho. Que ese Estado está regulado por el derecho. Que ese Estado está organizado por el derecho.
Y entonces, como ese Estado no estaba cumpliendo una función social, fue criticado. Hey, tú no solamente puedes ser un Estado de derecho, tú tienes que cumplir una labor social, tienes que respetar el pluralismo, tienes que respetar la democracia, tienes que permitir la participación del pueblo. Entonces se cambió la estructura del Estado de Derecho. Y ya no somos un Estado de Derecho, sino somos un Estado social, de derecho, pluralista, el pluralismo. Aquí cabemos todos somos diferentes y todos merecemos respeto por la diferencia, pluralismo participativo. El pueblo participa en las decisiones, democrático. El gobierno es del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Entonces, ¿será que será verdad tanta belleza? Le pregunto a mis estudiantes, ¿cómo se logra la participación de todos en las decisiones de Colombia? ¿Será que a nosotros nos consulta el gobierno? En medida sí, porque nosotros básicamente, o sea, votamos por nuestros Claro, representantes. claro. Escogemos Tú mal votaste o por parte de muchos se escoge mal, pero se participa. Hay que participar. Claro, tú participas. Es una democracia representativa, la nuestra. Tú eliges al presidente, eliges a los congresistas y ellos son los que deciden. Pero como tú los elegiste, tú estás participando en las decisiones de manera indirecta porque tú los elegiste. Correcto. Muy bien dicho. Entonces fíjate que somos, no se los olvide nunca, somos un Estado social, de derecho, pluralista, participativo y democrático. No se los olviden esas palabras. Veamos qué dice el preámbulo de la Constitución Política. Estudiantes, están en la esquina. Profe, ¿puede repetir? Es que no alcancé a escucharle. Disculpe. Que leamos el preámbulo de la Constitución Política. El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatorios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz. Dentro de un fíjate cómo genera la Constitución Política unos principios allí. Hey, el Estado social está fundado en estos principios. Ahí están. Yo les he enseñado a ustedes que los principios son los que sostienen el ordenamiento jurídico. Ahí están sosteniendo ese Estado social, de derecho, pluralista, participativo y democrático que somos. Y se están... Dime. Sí, profe, que el Estado social de derecho tiene una pequeña diferencia frente al Estado de derecho. Claro. Y es que la diferencia parte es que además de, o sea, no basta con reconocer derechos y libertades formales, sino que además el Estado asume la obligación de garantizar condiciones materiales mínimas de justicia social, igualdad real y de dignidad humana. Que se practique, no que se pregone. Tal cual, porque el Estado no solo limita su acción en este sentido a proteger libertades, como en el Estado de Derecho o el Estado liberal de derecho, sino que también interviene en la economía, en la sociedad, para corregir desigualdades, para asegurar derechos sociales, como salud, es decir, que la Constitución Política no sea un marco político en desuso, que las normas de la Constitución Política no sean normas de papel, ¿verdad? Esa es la crítica que le hace el realismo jurídico. El realismo jurídico le hace una crítica al positivismo. Le dicen, ustedes lo que tienen son normas de papel. ¿Por qué? Porque eso no se cumple. En cambio, el realismo jurídico busca que los hechos sociales se cumplan. Esa es la crítica al positivismo. Ustedes tienen normas de papel que no se cumplen. Entonces, ¿qué buscamos los constitucionalistas?
que la constitución política se aplique, que no sea un marco político, que no sea un marco de referencia, que no sea un marco literario, sino que sea un marco de que se haga lo que se implora o se invoca. Que el Estado nos permita el ejercicio de nuestros derechos. Ahora, ¿ustedes sí creen que ese gobierno de Maduro podría estar permitiendo el ejercicio de la libertad cuando está secuestrando, cuando está encarcelando? No lo está permitiendo. Y de hecho varios derechos fundamentales los viola. También el derecho a elegir, porque ya el pueblo, evidentemente fueron robadas las elecciones, entonces el pueblo coaccionó al pueblo y se impusieron ellos. Sí, Entonces, claro, el derecho a elegir también fue violado. tengo que hacerle la advertencia. Cuando yo me refiero a estos ejemplos, lo hago de manera académica. Lo hago para que ustedes vean cómo opera el derecho. Pero no es porque yo sea guerrillero, o porque sea de izquierda, o porque sea de derecha. No, a mí no me interesa ninguno de esos. No me interesa ni la izquierda, ni me interesa la derecha, ni me interesa este gobierno o el otro. A mí me interesa que ustedes comprendan el derecho frente a la realidad de los hechos. Bueno, seguimos. Artículo 1 de la Carta Política, ¿qué dice? Política, ¿qué dice? Que Colombia es social un de estado, derecho, organización en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista. Entonces lo que está diciendo el profesor Vizcaíno cuando dice Estado social de derecho, pluralista, participativo y democrático, ¿qué artículo lo dice? El primero. Correcto, ese es el Estado que somos. Ajá. Fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Mira esos principios, ¿ah? Esos son los principios que deben sostener el ordenamiento jurídico colombiano. Los que están en el preámbulo y esos también. Esos principios, sobre esos principios se construye el ordenamiento jurídico colombiano. ¿Entendido? Sí, señor. Entendido. Ajá. ¿Ya se acabó? Sí. Bien. Y ahora me vas a hablar del artículo 2. Son fines esenciales. Para ahí. Si me está hablando de fines esenciales, ¿de qué me va a hablar? De valores. Claro, exactamente, de los valores que rigen al Estado colombiano. Si me dice son fines esenciales del Estado, es porque me va a hablar de los valores que rigen en Colombia. ¿Cuáles son esos valores de ese Estado social, de derecho, pluralista, participativo y democrático? Escuchemos cuáles son los valores, porque los valores son los fines que se proponen alcanzar. Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. O sea que uno de los valores es que los principios se cumplan, ¿o no? Sí. Que no seamos un Estado social de derecho de papel, ¿cierto? Es correcto. Que se cumplan. Uno de los valores que rigen el Estado social nuestro es que los principios se cumplan. Esos principios que están ahí en el preámbulo y que están en el artículo 1, es que se cumplan. Eso es uno de los valores del Estado social de derecho colombiano. Sigue. Facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, así como defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vivencia de un orden justo. Fíjense que ahí tienen los yunaturalistas un discurso, el orden justo. No estamos buscando acá en Colombia un orden legalista. Puede heredar porque así lo dice la ley. ¿Y dónde queda el orden justo? ¿Dónde queda el concepto de justicia? Esa es la lucha que quiero ver en la audiencia del nieto asesino. Unos defendiendo las normas jurídicas vigentes y otros defendiendo los principios.
Bueno, seguimos, señores estudiantes. Concepción funcionalista. ¿Cuál es lo importante allí? La funcionalidad. Las funciones. Las funciones que cumplan o las funciones que cumple el derecho. ¿Qué función te dije yo de acuerdo con el semáforo? ¿Qué función Regular. cumple el derecho de acuerdo con el ejemplo del semáforo? La regulación. ¿Qué más? La regulación, el orden, ¿Qué más? Orienta, la orientación también. Controla. organiza. Y la más importante, sociológicamente o de las funciones hablando, Lo dijo la compañera, controla. Control. controla. Aquí el derecho cumple una herramienta de control social. En esta concepción funcionalista situamos, bueno, ¿a quiénes situamos en la concepción valorativa? ¿A quiénes creen ustedes? Bueno, Eso que hablan de según su libro, profe, todos los A Carlos Marx. filósofos del los derecho, filósofos, eso. Filósofo Todos como Todos Max. los Usted filósofos nos estuvo del hablando derecho. la clase pasada sobre Max Weber, Erlich y No, pero esos son un poquito sociólogos. Marx. Esos son no, sociólogos. pero aquí Filósofos. están Celso, Platón, Sócrates, Esos son los. Aristóteles. Eso. Ellos hablan de los valores, del orden justo, de la Yo de la diría práctica también, de la profe, virtud. yo diría también que Santo Tomás es importante. Santo Tomás también habla mucho de los valores. Bien, perfecto, exactamente. Sí, San Agustín, todos esos filósofos los ubicamos en la concepción valorativa. En la concepción funcionalista ubicamos a los sociólogos. Los sociólogos son los que hablan de que el derecho ejerce un control Carlos Marx. Ah, bueno, perfecto, ya metidos en el cuento. Sí podemos interactuar en la virtualidad. Sí, claro. Que usted quiera. Dime. Disculpe, me confundí. ¿No serían naturalistas? No. Cuando tú dices socialismo, ¿a qué te estás refiriendo? A una teoría económica y una teoría de gobierno, ¿no? Esa es una tarea económica y de gobierno que es diferente, que es el socialismo, ¿verdad? La mayoría de los izquierdistas pregonan el socialismo. Sí. La comunidad, el pueblo, el bienestar y toda esa carreta académica que meten, ¿no? Sí, también existe el progresismo dentro de El progresismo, que es el y de hoy en Petro. día se está hablando fuertemente de lo que es el progresismo capitalista, que es una izquierda más centrada. Correcto. Todas esas son tendencias en la parte política. Pero me llama la atención la estudiante cuando me dice socialista. Yo no sé a qué se está refiriendo. Aquí nos estamos refiriendo es al derecho como control social, como control de la sociedad. Disculpe, me confundí, es sociología. Eso es, los sociólogos, sí. Los Sería sociólogos, natural, ¿no? los sociólogos sí hacen parte de esta teoría del control social. Entonces, a la pregunta de examen, esta sí es una pregunta que sale en el examen. ¿Por qué las normas, qué características tienen las normas jurídicas que le permiten ejercer un control social? Repito, ¿qué características tienen las normas jurídicas que le permiten ejercer un control social? Respuesta. Traten de contestar ustedes sin ver la clase, señores estudiantes. ¿Qué características tienen las normas jurídicas que le permiten controlar socialmente a una comunidad? ¿Por qué el semáforo ejerce un control social? ¿Por qué creen?
Acuérdense que el semáforo está en una norma jurídica. ¿Por qué esa norma jurídica del semáforo permite ejercer un control social? ¿Por qué? Porque después, si no se cumple, hay una sanción. Es sancionatoria, es coercitiva, es para todos, es general, ¿cierto? Tiene cumplimiento. ¿Tiene certeza o no? ¿Dónde está la certeza? En la norma jurídica. El que se pase estando en rojo tendrá una sanción de tanto. El que no advierta el pare del amarillo o la prevención tendrá sanción de tanto. Siempre, obviamente, cuando uno se pasa el amarillo, no lo sancionan a uno, pero como haya un accidente, perdiste el año. Entonces, fíjense que el control social lo ven ustedes reflejados perfectamente en el ejemplo que he utilizado yo y que fue invento de esta clase. No la he visto en otro libro. El ejemplo que pongo yo de semáforo. El semáforo tiene una certeza, esa norma jurídica. En el delito de homicidio, pregunto, ¿el legislador da explicaciones? ¿Da explicaciones? ¿O da un mandato certero y claro? Da el mandato certero y claro. Ese mandato tiene certeza. El que matare a otra persona tendrá una sanción de 60 años. El legislador no se pone a correr por otros lados. Es que si tú te escondes en un árbol de noche y tal, y comete, no. El que matare a otro tendrá una sanción de 60 años. Profe, ¿y en qué momento comienza ya a hablarse entonces del dolo, de la culpa? Ya eso es cuando el acto se ejecuta. Y hay que mirar en qué circunstancias se ejecuta. Y eso ya baja la Pero pena. tiene que haber la conducta externa primero. Ojo. Ok. Cuando yo te digo, porque tú vas a decir, pero es que el profesor Vizcaíno me dijo que no interesaba lo que tú estás pensando. Ojo, antes, pero si ya hay conducta externa, ya ahí sí vamos a ver qué pasó en tu mundo interno. Pero tiene que ver primero una conducta externa. Tenemos presunción de inocencia. Eso nos puede señalar. Claro, pero lo vamos a probar que tú cometiste la conducta dolosa que tú querías. Eso lo vamos a probar. O culposa. ¿Cómo? O culposa. También hay que probarlo, que tú no tuviste el cuidado cuando atropellaste a una persona. Que no lo quería matar, pero vamos a examinar. La intención era golpearlo, más no matarlo, y accidentalmente lo hizo. O estaba yo limpiando el arma y se me salió un tiro y... Eso es culpa, pero tienes que probar. El Estado tiene que probar que tú mataste. Ya. Y entonces te va a decir, mira, el vecino vio cuando tú accionaste el revólver. Mira, la trayectoria del tiro no es como tú la dices, que se salió. ¿Verdad? Tú estabas, y ahí es donde vienen los estudios de los científicos en balísticas, en criminología, y te van a decir, mira, la trayectoria del tiro, si que se hubiera salido del arma, hubiera pegado en el cuerpo de la persona en tal parte, pero pegó fue aquí. El ángulo de tiro, la posición. Ahora, claro, eso hay que mirarlo. Entonces, saber pedir, saber probar y saber argumentar, señores estudiantes. Profe, disculpe que le interrumpa, ahí también sería el de la defensa, que fue con sevicia. Si un ladrón llega y le hago un disparo en la pierna, no es lo mismo hacerle 3 disparos en el pecho. Meterle 20. También, todo el cargador. Entonces, ahí es cuando viene, sí, la causal no merece los 60 años. De defensa, o sea, justificación de la conducta porque actuaste en el legítimo ejercicio del derecho de defensa. Sí, repeliste al ratero. Perfecto, legítima defensa, pero te pasaste en el ejercicio de la legítima defensa, porque este señor tiene 30 tiros. Todo eso. Era un tiro, profesor.
Estaba era ardido, profesor. Claro, Se dice claro. con que lo hizo. Como decía Pablo Escobar en las películas, en las novelas, ¿cómo era? ¿Cuántos tiros era que le iba a meter a una persona? 500 80. tiros. 500. 580. Pues decían, bueno, 500. señores, me hacen el favor y me matan a ese señor y me le meten 500 tiros. Entonces, ojo, eso hay que mirarlo, ¿no? En el derecho. Bueno, entonces, ¿por qué las normas jurídicas ejercen un control social? Primero, porque tienen certeza. Son modelos de comportamiento establecidos de manera clara, a través de un lenguaje claro. El legislador no se tira por las ramas. El que matare a otra persona tendrá una sanción de 60 años. Lenguaje certero. B, esa norma jurídica es exigible. Si tú no la quieres cumplir voluntariamente, te la hago cumplir. Es exigible. Tiene una generalidad, la norma jurídica. Aplica para toda una comunidad. Esa norma jurídica tiene expansionabilidad. ¿Qué quiere decir esto, señores estudiantes? Que día a día, todos los días, el derecho se construye y aparecen nuevas conductas, aparecen nuevas violaciones que no están contempladas en la ley. Lo que decía el estudiante, ¿qué pasa si la ley no contempla a un delito como delito? Ni modo, no lo podemos sancionar. No lo podemos sancionar a esa persona que cometió ese nuevo delito que no está en el Código Penal como delito. Entonces, ¿qué tiene que hacer? La norma se expande y el legislador se pronuncia acogiendo esa nueva conducta como delito. ¿Para qué? Para sancionar ese delito que no está contemplado en la ley. La norma se expande, el derecho se expande, cubriendo todas las conductas posibles que vulneren el derecho de las personas. Les pongo un ejemplo. El hackeo no aparecía como delito. ¿Por qué? Porque no vivíamos en una sociedad informática o digital como somos ahora. Entonces, dime. También una parte sería eso. Yo estoy siguiendo muy de cerca el caso de un desarrollador de software que se robó un software que le pagaron por diseñar. Lo que se está hablando en esa audiencia es propiedad intelectual. Sí, propiedad intelectual, porque él se le está pagando y lo sometemos, como no está como tan regulado o no tengo el conocimiento yo ahora, pero que se está llevando al ámbito de que él es un arquitecto informático, pero arquitecto a fin de cuentas. Sí. Entonces, un arquitecto no le pagan por diseñar una casa y se va a llevar el plano o se va a llevar la casa. Entonces, en base a eso. Hay gente que llega a una empresa o a una pequeña empresa y aprende cómo opera y se va del trabajo y monta otra empresa igualita. Eso pasa, eso acontece, eso sucede, ¿no? Entonces, fíjense que hay conductas que no aparecen contempladas en la ley. ¿Y qué le toca al derecho? Expandirse. ¿Para qué? Para cubrir todas esas conductas. Otra de las características que tiene la norma jurídica es uniformidad. Las legislaciones, muchas se parecen. Y muchas se parecen porque los países aprenden de las normas de otros países que han funcionado y la traen. ¿Para qué? Para que haya una uniformidad. ¿Y qué es lo que garantiza la uniformidad en el derecho, señores estudiantes? Que cada pueblo tiene ¿qué? ¿Qué documento tiene cada pueblo o cada estado? El documento por el cual yo me preocupo más, que ustedes lean. Cada estado que tiene, si no tienen eso, es un estado, mejor dicho, que estaría en el desorden. Una constitución. Claro. Todo estado tiene una constitución política. O norma superior. Claro. Y eso garantiza una uniformidad del derecho. Entonces, fíjense, ¿por qué el derecho ejerce un control? ¿Por qué la norma o el derecho ejerce, o qué características tienen las normas jurídicas que le permiten ejercer un control social? Hombre, tienen certeza, tienen exigibilidad, tienen generalidad,
tienen espacionabilidad y tienen uniformidad. Dime. Profe, aquí tenemos un pequeño debate aquí en cuanto a la palabra coercitivo. Sí. ¿Coercitivo tiene o no tiene que ver con violencia? Según lo que yo encontré en la No, en definición, los su palabra sí. no tiene que ver con violencia. No. Si tuviera que ver con la violencia, nunca fuera utilizado por Hans Kelsen. Hans Kelsen decía, mira, lo que distingue al derecho de las demás normas jurídicas es que el derecho es coercitivo. El derecho tiene fuerza. El derecho tiene obligatoriedad. Ahora, cuando el legislador dice el que matare a otra persona tendrá una sanción de 60 años, ustedes saben que la sanción implica que es coercitiva, obliga, te está buscando a que tú respetes el derecho a la vida. Sí, así es. Entonces, Kelsen explica el derecho a partir de la técnica de la coacción. Él dice, mira, hay una técnica de la coacción en el derecho. Hay un proceso coercitivo. Te amenazo para obtener la conducta deseada. ¿Cuál es la conducta deseada? Que no mates. Entonces, no podría ser violencia aquello que está tratando de lograr que no la haya. La coerción acá en el derecho es diferente. Es una técnica para obtener una conducta deseada, el respeto por la vida. Luego, entonces, coerción no es violencia. Ahora, la coerción en el plano ya fuera del derecho, como es secuestrarte, es una coerción, llevarte. Ya entonces lo vemos desde el lado represivo inhibitorio. Claro, ya sé. Es el otro adjetivo con el cual esa es otra cosa. Eso es. La coerción tiene varias significaciones en el campo que tú lo veas. En el campo del derecho, la coerción es para conducta deseada de respeto por los derechos. ¿Entendido? Bien. ¿Quién me elaboró un concepto del derecho? Luego, activista. Esa concepción es funcionalista. Esa concepción es relacionista. Esa concepción es valorativa. Esa concepción es positivista. Esa concepción es naturalista. Esa concepción tiene que ver mucho de derecho objetivo porque habla de sanción. Esa concepción habla de derecho público porque está hablando del Estado. ¿Alguien hizo una elaboración del concepto del derecho? Yo hice una. Dice, el derecho... Un momento, ¿quién me habla primero? Eliet Torres. ¿Cómo? Eliet Torres. Pero te escucho pausada, te escucho lejos. Es que el teléfono no es que digamos que esté bien, pero ¿me escucha? Aló. A ver. Dice, el derecho es un conjunto de normas, principios y valores creadas por la sociedad o el Estado con el fin de regular la conducta humana y garantizar la convivencia pacífica, justa y en orden. ¿Quién me la analiza? ¿Y en qué falla el concepto de Eliet Torres? ¿En qué falla? ¿En qué falla? ¿Quién me la analiza? Repitamos, Eliet, por favor. El Estado es un conjunto de normas, principios... No, ¿cómo así que el Estado? El derecho es un conjunto de normas, principios y valores creadas por la sociedad o el Estado con el fin de regular la conducta humana y garantizar la convivencia pacífica, justa y en orden. O sea, esa se parece casi a la del profesor Vizcaíno, esa definición. Pero yo no hablo así, pero es casi parecida. ¿Quién analiza esa definición? ¿En qué falla? La convivencia pacífica y justa. Y no, orden. Porque eso es filosófico, eso es naturalismo. Conjunto de normas, principios y valores. Repítelo otra vez porque los estudiantes están como que jugando billar en la esquina.
El derecho es un conjunto de normas, principios y valores creadas por la sociedad o el Estado con el fin de regular la conducta humana y garantizar la convivencia pacífica, justa y en orden. El que dice que las normas las crea la sociedad Pero está hablando también del Estado. del Estado, sí. Dime cuando dice que regula qué. Regula la conducta humana y garantiza la convivencia pacífica, justa y en orden. Que ustedes... Ya, disculpe. O sea, la conducta, o sea, está metiendo el pensamiento más, no debería ser enfática y decir conducta. ¿Cuál pensamiento? Al decir conducta humana solamente se centra en la parte, en las personas y deja de lado a la persona jurídica o incluso los animales, como usted nos mencionó hace poco. Claro, exactamente. Redujo el objeto de estudio del derecho a la conducta humana, nada más. O sea, básicamente no generaliza porque el derecho abarca todo. Claro, así es. Bueno, tiene un vacío legal porque ahí se puede explotar, o sea, si fuera el caso. Bueno, ¿quién más trajo una definición de derecho? Profe, usted disculpe que pareciera, y también los estudiantes, pareciera que fuera lambón yo, pero lo que pasa es que yo me baso en su libro. No, y sí te van a decir lambón, pero no le pare bola. Porque es que, bueno, por algo lo adquirí, ¿no? Y la definición de usted, pues, es muy acertada dentro de lo que estudiamos nosotros. El conjunto de normas jurídicas emanadas de una autoridad legítima o de una sociedad que regulan el comportamiento social e individual relevante para el derecho a fin de lograr la armonía y el orden social. Claro, ahí trato de abarcar todo. Es difícil intentar, pero ahí está. Bueno, pero ¿quién me trajo una definición de ustedes? Pues la mía la hice yo, bueno, con todo lo que hicimos. Pero... ¿Quién habló ahí? Eliot Torres. No, pero nadie está diciendo que no la hiciste. ¿Me entiendes? Sino que hay que notar una falla que te limitaste a la conducta humana. Ya. Y eso es valioso porque nos permite crecer. Cuando yo quiero que ustedes se lancen a conceptuar, no es para llevarte a la picota, no, es para que tu concepto nos sirva para construir una clase. Entonces yo me aprovecho para decirle, hey, simplemente se está refiriendo a la conducta humana y el derecho abarca todo. ¿Dónde está la conducta de las personas jurídicas? ¿Dónde está el comportamiento de un animal que puede incidir en un problema de derecho? Entonces, o la conducta de un grupo social. Dime. Profesor, yo tengo un concepto de derecho también. ¿Quién me lo analiza? ¿Qué estudiante me lo analiza? Bueno, lánzalo pues. Escúchenlo. O sea, que lo vaya diciendo. Dale. Dice, es algo corto, dice, el derecho es el conjunto de reglas creadas por el Estado para organizar la vida en sociedad. Sirve para que haya orden, justicia y respeto entre las personas. Si alguien no cumple las reglas, puede recibir sanción o castigo. ¿En qué sistema de juzgamiento se centraría esa definición? En el... No, pero no lo digas tú. En el common law. Exacto, ¿por qué? Porque habla de reglas. Perfecto. Está hablando de reglas. Es una definición que nos lleva al common law. ¿Quién más analiza esa definición? Léela otra vez. Dice, el derecho es el conjunto de reglas creadas por el Estado para organizar la vida en sociedad. Sirve para que haya orden, justicia y respeto entre las personas. Si alguien no cumple esas reglas, puede recibir una sanción o un castigo. Si habla de sanción, ¿a qué derecho se refiere? ¿Cuál es el derecho que habla de la sanción? Objetivo. Perfecto. Si dijo que las reglas provienen del Estado, ¿qué dejó por fuera? A la sociedad. ¿Qué fuente formal dejó por fuera? Cuando habla de que el único que la produce es el Estado. Mira las fuentes formales. ¿Qué fuente formal dejó por fuera ahí en esa definición?
La costumbre Claro, porque la costumbre es producto ¿de quién? de la sociedad, ¿no? Perfecto. Entonces, esa es la forma donde yo quiero que ustedes analicen. ¿Y a qué escuela pertenece esa? ¿Yo positivista o yo naturalista? Léela otra vez, estudiante. Ahora van a analizar si es yo positivista o yo naturalista. Ajá. Léelo otra vez. ¿no? Profesor, para mí es positivista porque Sí, como pero que lo lea el estamos... estudiante. ¿Me escucha o se fue para la calle? Aquí estoy, es que tengo mal la conexión de internet. Ajá, dime. Léela otra vez a ver si es yo positivista o yo naturalista. El derecho es el conjunto de reglas creadas por el Estado para organizar la vida en sociedad. Sirve para que haya orden, justicia y respeto entre las personas. Si alguien no cumple estas reglas, puede recibir una sanción o castigo. Habla es naturalista para mí, profe, porque habla de ¿Por qué? valores. ¿Por qué? Habla de valores y principios. Yo difiero con el compañero porque menciona las normas sobre todo y se rige y nota sanción. Tendría las dos. La escuela yo positivista y la escuela yo naturalista. Bueno, señores, continuamos con esto. Fíjate que el concepto de Hans Kelsen para mí es importante y lo establece en la teoría pura del derecho. Él dice, mira, definitivamente el derecho es una ciencia normativa. ¿Por qué? Porque es un conjunto de normas jurídicas. Acuérdense que yo les puse una tarea de orden jurídico, ordenamiento jurídico y sistema jurídico. Hans Kelsen dice que hay un sistema jurídico ordenado, unos sistemas que se comunican entre sí, se entienden entre sí. ¿Quién crea la ley? Señores estudiantes a nivel nacional. ¿Quién crea la ley? ¿Cuál es el organismo creador de la ley? El Congreso. Bien, el Congreso. Pregunto, ¿y quién interpreta y aplica la ley? En un caso, en un problema. Los Abogados, jueces. Los El juez jueces. es el tercero, no, el juez es el tercero que la aplica, dijo el profe. Los jueces, los jueces. ¿Y quién debe cumplir la ley? Todos. La sociedad. Todos, inclusive el gobierno. Correcto. Fíjense entonces cómo se comunican las instituciones entre sí. Eso por eso es que Kelsen habla de un sistema jurídico, de un ordenamiento jurídico y de un orden jurídico. Y sobre todo de una ciencia normativa, de un conjunto de normas jurídicas que están jerarquizadas. Por eso es que él presenta la pirámide de Hans Kelsen. Cuando dice Hans Kelsen, el derecho es una ciencia de derecho positivo. ¿Qué quiere decir, señores estudiantes? ¿Qué es lo que hace él? Que el derecho está ligado a la ley. No. ¿Qué es lo que desconecta? Cuando dice el La derecho, moral. ¿desconecta qué de qué? La ley, el derecho de la moral. Correcto. Es una ciencia de derecho positivo porque Hans Kelsen desconecta el derecho de la moral. Dice, la moral, en cuanto a su concepto del bien y el mal, en nada le sirve al derecho para el derecho definirse y aplicarse. Y por último, Disculpe, profe, ¿podría repetir lo que acabo de mencionar, que separa el derecho de? el derecho es una ciencia del derecho positivo porque desconecta el derecho de la moral. Ya. Ok, gracias. Y el tercer punto que dice Hans Kelsen es que la ciencia jurídica es una ciencia formal. El derecho estudia las formas que asume el derecho. ¿Y cuáles son las formas que asume el derecho, señores estudiantes? ¿El derecho asume forma de qué? Cita las fuentes formales. ¿El derecho asume forma de qué? Cita las fuentes formales y ya verás cómo todas las formas que asume el derecho. Jurisprudencia, costumbre, doctrina, principios generales del derecho, tratados El derecho asume internacionales, todas. negocios jurídicos, métodos. El derecho asume y esas formas se comunican entre sí. Sí, claro. Claro, exactamente. Ese es el tema. Esto es lo que vamos a desarrollar en la próxima clase, señores estudiantes.
Breve historia del derecho. ¿Qué es lo que quiero que te leas para la próxima clase? Leer el manual de filosofía del derecho. De la escuela. Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Ahí vas a leer la historia del derecho natural y del derecho positivo. Y ¿En su vamos a totalidad? quedar... ¿En su totalidad o porque principalmente habíamos No, hablado de la página 70? las primeras 60 y pico de páginas, 60 y pico. Ustedes pueden leer todo eso, léanlo, hombre. Marquen la diferencia en la vida, marquen la diferencia en la sociedad. Fórmense, prepárense. Esto es muy bonito. Entonces ahí van a encontrar la historia del derecho natural y el derecho positivo. Y yo se las voy a presentar. La idea del lunes, la presencialidad. Si hay problemas graves en la universidad, desde luego, virtualidad, pero vamos a la presencialidad. Entonces, allí van a leer los grandes you naturalistas que hay sobre la incidencia en el derecho, los grandes you positivistas, y vamos a mirar el caso del nieto asesino que está ahí, en el manual de filosofía del derecho. Vamos a mirar el caso Wright versus Palmer, que fue un caso de la vida real en los Estados Unidos. Un caso de la vida real. Un nieto mató a su abuelo para heredar. Caso Wright versus Palmer. Y lean el fallo del juez, porque ahí van a encontrar dos fallos. El fallo de Hans y el fallo de Tomás. ¿Quién sería Hans? ¿A quién se refiere la literatura y a quién parodiamos ahí? El juez Hans. Hans Kelsen. Exacto. Entonces, ahí está el fallo de Hans Kelsen, que sería jus positivista. Y el fallo de Tomás. ¿Quién sería Tomás? Allí en esa historia que está en el manual de filosofía del derecho. Tomás, ¿quién sería? ¿Lo han mencionado ustedes aquí? Kelsen, no. No, Tomás. ¿Quién sería Tomás? Santo Tomás. O sea, sería la naturalista. Claro, sería Santo Tomás de Aquino y un naturalista. El tercer fallo lo vas a hacer tú. Ahora, si te corresponde en la escuela, que te va a corresponder, y si vas a estar en la audiencia del nieto asesino, el you naturalista dirá si hereda o no hereda bajo los principios. Voy diciendo mi posición desde ahora. Y los you positivistas van a decir si hereda o no bajo el derecho positivo. Profe, yo voy diciendo mi postura desde ahora. Tranquilo, habrá tiempo para que la diga. No, todavía no. Todavía no. Lo quiero que me la digas allá en la audiencia. Aguanta el viaje. Aguanta el viaje, aguanta la burra. No ensilles la burra antes de andarla. Profe, Sí, la audiencia más o menos como para cuándo. Ya lo que viene es esta clase y el examen. Y enseguida la audiencia. Vienen ya. Es más, en la próxima trataremos de dar la última clase del primer parcial. ¿Y viene qué? La audiencia y viene el examen. ¿Oyeron? Ok. Sí, señor. Bueno, disculpen, no terminé de entender. O sea, ¿la próxima clase es clase normal o va a añadir el parcial? ¿Cómo así parcial? Que voy a añadir cuál parcial en la próxima clase. La próxima clase es la última. Después de esa clase viene el parcial y la audiencia. Okay, sería para sintetizar todos los temas que hemos dado y de ahí arrancar con el parcial. Ok. Bueno, entonces, señores estudiantes, ¿cómo les pareció la clase virtual? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Me entendieron? ¿No me entendieron? Estaban jugando billar, estaban en el otro cuarto hablando con la hermana, estaban jugando, se estaban tomando una cerveza en la esquina, estaban jugando bola de trapo. Díganme. Sí, se entendió bastante. Sí, profe, todo se entiende. Bueno, perfecto. Entonces vamos para adelante, ¿vieron? Esta generación no juega bola de trapo, profe. Se ha perdido. Se ha perdido la costumbre. Esta generación no juega bola de trapo. Nada, juegan en las jaulas. Sí. Bueno, un abrazo a todos. Nos vemos. Bendiciones. Gracias, profe. Bueno, chao, profe. Listo, profe. Feliz día. Chao. Profe, muchas Hasta luego, gracias. profe, gracias. Dale, un abrazo a todos.